Amigos de UAP Cultura, bienvenidos a un nuevo programa en el que vamos a estar hablando nuevamente de los valores, las riquezas y la belleza que tiene nuestro departamento. Si usted es de los que nos ha estado acompañando desde la primera versión de este nuevo formato, sabrá muy bien que en alguna anterior ocasión hemos visitado al Museo de Historia Natural Pedro Villalobos de la Universidad Amazónica de Pando. Ahí estuvimos hablando de la goma y la castaña. Le cuento que hoy retornamos, pero para hablar de una de las mayores riquezas de nuestro departamento. ¿Y sabe de qué se trata? De la fauna pandina. Acompáñenos, por favor. Te amaré, te amaré, te amaré con todo el corazón. Te querré, te querré, te querré con toda mi pasión. El amor, el amor, el amor que te doy, ese amor que te doy es tan dulce, más dulce, más dulce que el empanizado. La sosa Guilillo, te gusta el amor y a las mujeres les gusta como soy. Usted no se puede perder los siguientes minutos en los que vamos a visitar las diferentes salas de exhibiciones del Museo Pedro Villalobos. Todo esto, como siempre, es gracias a la Universidad Amazónica de Pando y también al sistema de comunicación que hace posible que estemos aquí. Radio Universitaria, Televisión Universitaria, a través de ellos llegamos a usted, pero no solo así, sino que también a través de las redes sociales. Puede buscarnos en YouTube y en el Facebook como UAP Cultura y será esa forma en la que tengamos usted y nosotros mucho contacto. Usted nos haga llegar sus sugerencias y nosotros a usted también los diferentes programas, aquí en Cobija, en todo el país y en cualquier parte del mundo, porque lo que se viene a continuación es sumamente interesante. Producto de muchas investigaciones y de visitas al interior de nuestro departamento, hay salas de exhibiciones en el museo donde usted va a poder ver ejemplares de mamíferos, de reptiles y de invertebrados. ¿Lo puede creer? Lo tiene que ver y se lo voy a mostrar a continuación y más bien aprovechamos la oportunidad para agradecerle muchísimo la gentileza al licenciado Juan Pablo Sandoval que nos acompañó por las diferentes salas de exhibiciones. Veamos, por favor. Empezamos el recorrido de esta ocasión acompañados por el responsable del museo, el licenciado Juan Pablo Sandoval, a quien le agradecemos mucho por la predisposición y bueno, será el que nos hable en primera instancia de esta parte de la exhibición de los mamíferos. Licenciado, gracias por darme la oportunidad. Así es, Claudia, en esta ocasión queremos mostrar también al público los nuevos ambientes con los que cuenta el museo, las nuevas muestras que ahora se pueden exhibir también. Y empezando con este recorrido en la sala de mamíferos, mencionarte que nuestro departamento cuenta con una amplia variedad de este tipo de animales, con más de 160 especies, que ahora solo vamos a mostrar algunas de las que tenemos. Como pueden apreciar, al jochi colorado, Dasyprocta variegata, que es un tipo de roedor que gracias a él inclusive se obtuvo una gran diversidad de lo que es los árboles de castaña, ya que este roedor consume de este fruto y a la vez, lo curioso, se comporta como un perrito. Significa que agarra el fruto de castaña, hace un hueco mucho más allá del árbol donde cayó el coco y empieza a enterrar, ¿no? Va a otro lado, hace otro hueco y va enterrando las castañas. Y con las precipitaciones, etcétera, vuelven a crecer más árboles. Entonces, esto significa que la flora también necesita de la fauna y la fauna de la flora. Sí. Otro animalito que podemos mencionar es la ardilla roja, que es igual un animalito arborícola, habita en los árboles y come frutos. También se encarga de alguna diseminación de semillas. Él va comiendo los frutos, igual va dejando por ahí las semillas y eso hace que algunas especies igual crezcan. Uno de los animales más representativos que tenemos acá en la Amazonía es la pantera onca, que es el jaguar. Hay muchos que, bueno, lo nombran también como tigre, pero el verdadero tigre es el que tiene las
rayas, ¿no? En cambio, este jaguar es con una serie de manchas, entonces es otro tipo de felino. Es muy territorial, necesita aproximadamente 500 hectáreas para poder desplazarse con facilidad, busca su alimento mayormente por la noche y durante el día está descansando a menos que no haya atrapado a ningún animalito, ¿no? Entonces ahí él debe continuar con la cacería. Lo curioso también es que este animalito se lo puede encontrar en algunas ocasiones en la copa de los árboles, ¿no? Tiene una habilidad de trepar a los árboles y esperar a los animales para atacarlos, específicamente en la zona del cuello, que es en donde atacan la mayoría de los felinos. Otro de los animalitos, uno muy bonito que el cual podemos exhibir también en esta sala, es justamente el Sagginus wedeldani o el chichilo común, que es un primate que habita netamente en el árbol, consume hojas, frutos y algunos tipos de insectos también. Estos viven en grupo y en algunas ocasiones se los ha encontrado también relacionándose con otra especie de primates. Otro primate que es netamente nocturno y que vamos a observarlo es el Autus nigriceps, que es el mono nocturno. Se le dice nocturno porque su actividad es durante la noche y aparte él posee unas pequeñas manchas arriba de los ojos, lo cual hace parecer que tuviera ojos más grandes, o algunos lo confunden y piensan que tuviera 4 ojos, ¿no? Es un animalito muy bonito que también se alimenta de frutos y hojas. Continuando con este recorrido, podemos observar otros animalitos muy bonitos que ya son netamente terrestres y que son los primos lejanos del quirquincho, ¿no? Del departamento de Oruro. Y estos son los armadillos, que la gente los conoce de tatús, ¿no? Entonces acá tenemos al tatú de 9 bandas y al tatú de 15 kilos, que son especies diferentes, se diferencian por el tamaño, comen insectos, hacen sus huecos ahí en los lugares que ellos pueden encontrar quizás algún alimento, ¿no? Y hay mucha gente que también empieza a capturarlos a estos animalitos porque justamente su caparazón lo utilizan como carteras o algún otro material para comercializar. Cuando la gente entra a este ambiente, algo que les atrae más que los mismos animalitos que exhibimos es justamente nuestro ternerito de 2 cabezas, que es un ternerito que nació en el año 2006 y simplemente vivió una semana, esto por la malformación genética que ha desarrollado. Fue en realidad un ganadero fue el que crió la vaca y cuando esta parió, entonces ahí se percató de que su cría tenía 2 cabezas. Entonces él probablemente a lo que explica es que tal vez hubo un exceso de fertilizante en algunos de sus alimentos o algo que tal vez ha comido contaminado, qué sé yo, ¿no? Entonces eso hizo de que este animalito tenga una malformación genética. Así que mucha gente cuando nos visita dice, wow, ¿es de verdad? Y sí, es de verdad. Y así como él, también ha habido otras ocasiones en las que la gente llega trayéndoles algunas muestras, acuda a ustedes para que los ayuden con algunos animales, no sé, que están por ahí perdidos, que son silvestres, y bueno, ahí está el museo justo para dar ese tipo de ayuda también, y que son parte de esta exhibición, de hecho, hoy en día, ¿no? Sí, justamente el museo cuenta con el programa de recuperación y reubicación de fauna silvestre, en donde brinda este servicio a la sociedad, al llamado de la gente cuando dicen que tenemos alguna serpiente en nuestra casa o hay un perezoso andando por la plaza y que algún auto lo va a pisar, etc. Entonces en ese momento nos llaman
nosotros vamos con las herramientas de captura y cuando llegamos al lugar hablamos a veces con la gente de cómo son estos animalitos, cómo hay que cuidarlos y que simplemente hay que atraparlos con la gente que conozca. Entonces atrapamos al animalito y cuando el animalito está bien, lo reubicamos en su hábitat. Si el animalito está un poco mal por una mordedura de perro o un choque eléctrico, etcétera, entonces lo llevamos con un veterinario cercano que le haga una revisión y cuando éste se recupera, entonces nuevamente lo rehabilitamos a su hábitat. Existen animales que han sido criados desde muy pequeños en cautiverio, ¿no? Un animalito silvestre que lo criaron desde pequeño en su casa, entonces es un poquito difícil reintroducir a este animal al hábitat porque no sabemos si contiene alguna enfermedad o una serie de parásitos, etcétera, y entonces reintroducirlo al hábitat es un poquito peligroso. Y aparte de que como se ha criado con la gente, entonces no podría él ingresar al monte y capturar sus presas, ya que fácilmente moriría, ¿no? Y así como este ejemplar y de los que hemos estado hablando, todos ellos tenemos que resaltar son bien de nuestra Amazonía, difícilmente son apreciados en otras partes del mundo y es que pertenecen justamente a esta parte, a la Amazonía boliviana, a la Amazonía sudamericana. Sí, es verdad. Acá los animales con los que contamos son netamente del departamento. Hace rato cuando preguntaba si la gente traía las muestras, pues sí, hay personas que han encontrado a estos animalitos. Un ejemplo, las serpientes, ¿no? Hay mucha gente que les tiene miedo a las serpientes, entonces cuando las encuentran las matan o les hacen un daño serio. En eso agarran los animales y lo traen al museo, ¿no? Ahí es en donde nos obsequian directamente porque el museo no puede comprar ninguna muestra. Entonces obsequian la muestra y acá nosotros o intentamos sanarlo o es que ya cuando ya está para morirse, entonces lo ponemos en la colección, ¿no? Para que la gente conozca que estas especies no son realmente amenazantes, es simplemente que cuidan su territorio nada más. Así que todo lo que tenemos acá, en su mayoría son obsequios de la gente y en la minoría lo que hemos encontrado en las investigaciones en el campo y son netamente pandinas. Y tenemos entendido que hay algunas especies que recién se han sumado a esta exhibición, licenciado. Sí, es verdad. Acá contamos con un oso perezoso, Bradypus variegatus, que es uno de los animales más bonitos, que inclusive la gente cuando lo mira es como un niño que quisieran tener. Es un animalito entre el reino de mamíferos, es el más lento que hay, ¿no? Aproximadamente avanza entre 5 minutos, unos 5 o 10 metros, ¿no? Entonces este animalito se alimenta de hojas, de frutos, es arborícola también. Y lo novedoso también y sorprendente es que alberga en su mismo cuerpo una entomofauna. Hablamos de invertebrados que viven dentro de su pelaje y ahí hacen su nido, ahí se reproducen, pero a él no le afectan, ¿no? Es como una simbiosis, ¿no? que viven entre ellos y sin afectarse. Entonces ese es uno de los animalitos más bonitos, o al menos en lo personal a mí me gusta mucho. Otro de los animales nuevos en el ambiente es el de los murciélagos. Contamos con diferentes especies de murciélagos, entre ellos los insectívoros, los frugívoros, nectarívoros y hematófagos, ¿no? Los hematófagos son aquellos murciélagos que hay mucha gente que dice los murciélagos vampiros, y sí, efectivamente, porque atacan el ganado en la parte del lomo, hacen una mordedura y empiezan a succionar la sangre, y en algunos humanos igual han hecho lo mismo, contagiándolos a veces de rabia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esos animalitos.
Los frugívoros se alimentan de frutas, los nectarívoros de néctar, los insectívoros de insectos, ¿no? Y esos son los animalitos con los que ahora también contamos en el museo. Son muy importantes en la naturaleza porque son polinizadores de muchas flores y aparte son controladores biológicos, ¿no? Porque al comerse algunos invertebrados que son plagas, entonces están controlando a que esas especies no se reproduzcan y hagan daño a los cultivos o a las viviendas. En una sala aledaña a la de los mamíferos se encuentra la sala de reptiles y ahí pudimos apreciar una gran variedad de especies de reptiles que usted va a poder conocer a continuación, todas ellas de nuestro departamento, pero ninguna como producto de caza, sino que los vecinos y comunarios se comunican con los amigos del museo para poder llamar a su rescate, para que se los pueda también donar y ahí están ellos, acuden al llamado y es por eso que hay esta diversidad impresionante. Además que pudimos conocer una de las demostraciones más interesantes que realizan cuando rescatan una serpiente. ¿Quiere verlo? Se lo muestro a continuación. Bueno, quisiéramos ver en casa cómo es el actuar de los profesionales cuando los llaman para que se dirijan a su casa, al patio, a la cancha. Generalmente, y lo que más tenemos por acá pues son algunos lotes que son baldíos, ¿no? Entonces, en esos espacios, a esos espacios más bien ellos acuden y actúan de la siguiente forma. ¿Nos va a regalar una pequeña muestra, licenciado? Sí, así es, Claudia. Mayormente como aquí en la ciudad de Cobija, muchos son bajíos, ¿no? Hay curichis en unos lugares, ahí es donde más estas serpientes boyés salen, mayormente. Y nosotros vamos y esta que se llama pinza herpetológica. Con esto nosotros capturamos a la serpiente agarrando desde la cabeza para que el animal se pueda ligar en la varilla. El animal, una vez apretada, lía la varilla y da tranquilidad ya para poder ponerla en una caja o en una bolsa o en su propio jaula, digamos, para poder ya liberarla a un lugar. Mayormente, como la universidad tiene Estación Biológica Tahuamano, CID y CINTA, pero a veces nosotros no contamos también con las movilidades para poder ir y liberar a estos animales y acudimos al parque ecológico que nos queda más cerca y ahí liberamos hasta tatuces hemos liberado. Ya estamos en la sala de exhibición de anfibios y reptiles. Van a ver ustedes la variedad que hay y la realidad que hay también en nuestra Amazonía. Déjense sorprender, licenciado. Todo esto también es producto de las investigaciones, de los recorridos que ustedes han hecho por nuestro departamento, ¿no? Sí, y este es uno de los ambientes nuevos también, con nuevas muestras y mucho más cómodo, en donde lo que nosotros queremos mostrar a nuestro público visitante es acercarlo más con la naturaleza, mostrando el hábitat de cada uno de los animales. Acá, como podrán apreciar, ahora tenemos a muestras nuevas. Acá tenemos, por ejemplo, al caimán yacaré, que es un lagarto de río, llega a medir entre 2 y 3 metros, es carnívoro, netamente carnívoro, se alimenta de peces, mamíferos pequeños y algunos que inclusive llegan a superar su tamaño. Uno de sus depredadores es la sicurí, que es otro reptil grande, y el jaguar, ¿no? En donde la mayoría de los casos llega a perder. Entonces estos animalitos son de sangre fría, significa que no pueden estar mucho tiempo también en el agua, a pesar que es su hábitat, pero hay un momento del día en el que necesitan solearse por el simple hecho de ser animales de sangre fría. Otro lagarto de río que podemos encontrar son los alligators, que hay muchos que los confunden, ¿no? con el caimán, pero en sus características físicas son un poco diferentes. Por ejemplo, en la parte del lomo hay como unos cuernitos que posee, ¿no? Que van hasta la cola, y en otros no tienen
absolutamente nada. Son igual lagartos de río de entre 2 y 3 metros, pero ocupan otro hábitat, ¿no? Que es el de curichis y otros, y por eso solo se encuentra inclusive en la cercanía de la ciudad, por el simple hecho que buscan alimento y están cerca de arroyos y ríos. Otro de los reptiles, que como había mencionado también es también de sangre fría y es su enemigo, se podría decir, son las sicurís o boas, como en este caso tenemos a la boa constrictor, en un ejemplo atrapando a un venadito. Hay una diferencia entre una víbora venenosa y una que no es venenosa. En el caso de las boas, estas no son venenosas, simplemente muerden a su presa, la enroscan, la aprietan y recién se la tragan. Mientras que las que son venenosas muerden a su presa y cuando estas están a punto de morir, pero siempre en movimiento, entonces empiezan a tragársela recién, ¿no? Entonces es esa diferencia. Y hay mucha gente que cuando mira a estas boyas simplemente agarra un machete o algo y empieza a matarlas cuando no son venenosas. Al contrario, este tipo de serpientes nos benefician porque son también controladores biológicos. Hacen la captura de roedores, en este caso ratas, y eso hace que se reduzca la población, reduciendo también alguna amenaza de enfermedades, ¿no? Porque la rata aproximadamente 17 enfermedades puede transmitir al hombre, entonces este tipo de serpientes hace ese control biológico. Otro animalito en donde la gente también le gustaría tener en su casa es a las tortugas, ¿no? Acá podemos apreciar a dos tipos de tortugas, hembra y macho. Son tortugas terrestres o de patas amarillas, como le dicen a algunos. Entonces este tipo de tortugas llevan a vivir inclusive entre 50 y 70 años. Han habido registros de algunas especies que han llegado a vivir 120 años y algunas hasta 200 años. Son uno de los reptiles que llegan a vivir más años, ¿no? Y son netamente herbívoros, comen hojas, frutos. Cuando están en cautiverio comen cualquier vegetal que les dé la gente, y cuando están en su hábitat pues lo que puedan encontrar, inclusive hasta hojas secas, ¿no? En lo que va de su reproducción llegan a poner entre 6 y 16 huevos al año, ¿no? Entonces es un animalito entre los reptiles, uno de los más lentos también, ¿no? Otro de los reptiles con los que contamos acá también en el departamento son las iguanas. Acá unos reptiles de aproximadamente entre 30 hasta en algunas ocasiones 45 centímetros. Acá se los conoce de penny, y les encanta comer huevos de cualquier ave e inclusive de algunos reptiles, ¿no? Siempre que el huevo pueda ser ingerido por él, ¿no? Por ejemplo, el de algunos caimanes como el caimán negro, entonces no puede ingerirlo porque ya es muy grande también. Hay nuevas especies, licenciado, que se suman a la exhibición también aquí en esta sala. Sí, hay nuevas especies que inclusive nos han donado de las comunidades, y contamos ahora con una especie de sicurí que es Eunectis murinus. Es una de las sicurís más grandes, o como la gente le dice, anaconda. Llegan a medir entre 7 hasta increíblemente 12 metros de largo, y es otro de los depredadores del caimán, ¿no? Entonces es sumamente territorial. Hablamos de que cubre una gran hectárea, un territorio grande, y entonces cuando se alimenta de una presa grande, que podría ser un anta u otro mamífero de un tamaño similar, entonces empieza a digerirlo en aproximadamente 2 semanas. Pero aclarar algo con este grupo de animales y cualquier otro grupo es que
ningún animal en realidad es agresivo, es simplemente que defiende su hábitat, ¿no? Cuando se siente amenazado por otra especie, entonces él simplemente lo que hace es defenderse. Cuando las personas invaden su territorio, ahí es en donde el animalito ataca, pero mientras no se lo moleste, no pasa nada. Entonces hay que cambiar esa mentalidad de que estos animales son peligrosos o esto, ¿no? Mientras no se los moleste, no pasa nada. En este recorrido, al finalizar, visitamos la sala de exhibiciones de invertebrados. Ahí nos estaba esperando ya la licenciada Cindy Pérez, quien tuvo también la amabilidad de llevarnos a conocer las diferentes clasificaciones y vitrinas, todas ellas también producto de mucha investigación, de diferentes recorridos. Incluso nos explicaba cuál es el proceso de captura para que ellos puedan luego realizar este trabajo tan interesante. Es algo que no se lo pueden perder ni chicos ni grandes, y nosotros se lo mostramos a continuación. La licenciada Cindy Pérez será quien nos lleve a este recorrido a través de la sala de exhibición de los animales invertebrados. Como pueden ver, gran variedad, y déjeme contarle que también gran parte de esta exhibición es trabajo personal, trabajo de la licenciada, que como nos venía comentando un poco, es bastante apasionada por el área en sí y por los invertebrados en particular. Licenciada, la verdad es que es un trabajo digno de repente de ser admirado por la gente que venga y se anime a visitar el museo. Muchas gracias. Bien, sin duda, yo considero que las personas deben reconocer el trabajo. Es un trabajo que apasiona, es un trabajo que nosotros hacemos la cuestión de exhibirlo. Ahora, ¿por qué? Porque es bueno que nosotros, y así como nuestros hijos, sepan y conozcan las especies que tiene nuestro departamento. Entonces, en lo que es la entomofauna, Pando es súper rico. Nosotros tenemos aquí en exhibición una partecita nada más sobre lo que es la entomofauna en nuestra selva. Entonces la naturaleza abriga muchas especies, ¿no? Aquí tengo un poquito de cada cosa que les voy a ir explicando más adelante. Cuéntame un poquito, ¿cuál es la primera impresión de repente de los niños cuando entran a esta sala y se encuentran con tanta variedad? Muchos de ellos se asustan. Lo primero que me preguntan, ¿está vivo? Me dicen, no. Entonces yo con mucha paciencia tengo que ir explicándoles uno por uno, sacándole las dudas que los niños tienen. Entonces voy orden por orden, explicándoles, y que se apasionan, les gusta mucho. Aquí quiero mostrarles un poquito sobre lo que es mi material de trabajo, ¿ya? El material que utilizo. El estuche de material quirúrgico, donde contiene pinzas, tijeritas, el material que utilizo para hacer el montaje de los insectos, ¿ya? Una jeringa con el formol que para el montaje es primordial inyectar al espécimen, ¿ya? Para su conservación, ¿no ves? Entonces también con el alcohol para desinfectar mis manos, todo el tiempo tengo alcohol, y para poner las muestras húmedas se hace un proceso donde yo tengo que depositarlas en alcohol para que dure, ¿no? Para que no se me vaya a fregar. También tengo un insecticida con el que yo mato al insecto antes de su montaje, ¿no ves? Y un barniz transparente que es con el que sello ya la muestra. En el caso de los coleópteros que tienen el cuerpo niqueladito, que tienen cuerpos que no son como alas de mariposa, por ejemplo, son cuerpos que permiten ser barnizados. Entonces yo le paso el brillo y utilizando un barniz. ¿Ya? También tengo siempre el material bibliográfico, todo el tiempo mi libro al lado, ¿no? Para la cuestión clasificación, y unos especímenes que están secando y otros que fueron recién montados. En todo esto que les mostré, nosotros no tenemos ni la mitad todavía de lo que son los órdenes entomológicos, que son los órdenes de invertebrados, ¿no? Entonces sobrepasan a los 20, no son como 23 órdenes, ¿no? Entonces aquí tenemos como unos 11 a 12, ¿me entiende? Entonces nosotros tenemos que seguir las colectas, tenemos que seguir investigando y seguir colectando para enriquecer este espacio. Podemos mostrar de repente esta exhibición que probablemente la más llamativa
justamente por lo real que se ve y es lo que se encuentra generalmente en nuestra Amazonía, ¿no? Muchas gracias. Esto es un micro hábitat, es un pedacito de selva, ¿me entiende? Es una forma de mostrarle a la persona, de mostrarle al público cómo funciona, ¿me entiende? La naturaleza, dónde está cada animalito, dónde encontramos cada espécimen, ¿ya? Tengo un espacio en la exhibición donde tengo el insecto acuático, está en un espacio de líquido. Tengo el espacio de la tarántula saliendo del tronco hueco. Tengo el espacio de la hojarasca, donde está siendo diseminada por los coleópteros. Los saltamontes en su hábitat natural. Los dípteros, lo que son las abejas, los himenópteros, succionando el néctar de las flores. Y también tengo algunos insectos sobrevolando, ¿ya? Sobre lo que son los cucos, las chicharras, algunos dípteros que son petos, algunos lepidópteros, una mariposa que tengo sobrevolando y algunas alguaciles, algunos bichitos asentados, donde siempre podemos encontrarlos, ¿ya? Entonces traté de mostrar cómo es un pedacito de la naturaleza, ¿ya? En qué hábitat se encuentra cada bichito y cómo es. Llegamos a la parte final, amigos. Les agradecemos muchísimo, como siempre, a usted por su preferencia y porque nos están compartiendo los diferentes capítulos del programa de UAP Cultura. ¿Cómo lo hacen? A través de las redes sociales, buscándonos como UAP Cultura en el Facebook y en YouTube. Les sugerimos, compartan esto con sus amigos para que todos puedan conocer la belleza y las tradiciones que tenemos en nuestra región. Y por supuesto, tenemos que agradecer a la Universidad Amazónica de Pando, porque gracias a ella, a través del TVU y también Radio Universitaria, estamos llegando a toda la población pandina con todo lo que tenemos por contar de nuestro querido departamento, a través de nuestro Museo de Historia Natural Pedro Villalobos. Les voy adelantando lo que se viene en los demás programas. Vamos a estar hablando de los peces, de los fósiles que se han encontrado acá en nuestro territorio y también de la flora pandina. Todo eso más adelante. Esté al pendiente de los demás capítulos de UAP Cultura. Hasta una próxima oportunidad. Permiso. Tirar y música de amor en el vaivén del placer tropical.